When you can't find the way in, Cuando usted no puede encontrar la manera como entrar, you make the way in. usted hace una manera para entrar. When you need Jesus Cuando usted necesita a to Jesús come into your marriage, para que entre a su matrimonio, when you need cuando Jesus usted necesita a to Jesús come into your children, que entre a sus hijos, when you need Jesus cuando usted necesita a to come Jesús into your body, que entre a su cuerpo, when you need cuando Jesus usted necesita a to Jesús come with a miracle, que llegue con un milagro, you have to have faith usted tiene que tener fe that is determined. que está determinada. I will pray as long as I have to pray. Yo voy a orar hasta que yo tenga que I orar. will fast as long as I have to Yo voy fast. a ayunar hasta que yo tenga que ayunar. I will ask for prayer as much as I have to ask for Yo prayer. voy a pedir oración hasta que yo tenga oración. I'm going to bother the pastor. Yo voy a molestar los I'm going pastores. to bother the leaders. Yo voy a molestar los I'm líderes. going to bother the church Yo voy a molestar la because iglesia. I'm desperate. Porque estoy The desesperado. doctors are telling me Los doctores me están diciendo there is no other way. que ya no hay ninguna otra There manera. is no answer. No hay respuesta. But there's somebody Pero hay who alguien loves me, que me ama, who's watching me. que me está mirando. And if I can just get to Y si him, yo puedo llegar a él, you got to break through the obstacles. usted tiene que orar a través del obstáculo. You have to be so convinced Usted tiene que estar tan convencido of what God can do de lo que Dios puede hacer, that you're willing que usted está to do dispuesto something a hacer algo radical. radical. We are currently studying Nosotros estamos actualmente estudiando the Gospel of Mark, el Evangelio de Marcos, verse by verse verso por verso and chapter by chapter. y capítulo por capítulo. In our last message, En nuestro último we mensaje learned about the time aprendimos del momento when Jesus healed the mother-in-law cuando Jesús sanó a la suegra of Simon de Simón from a high fever. de una fiebre harta. He ministered to many who had demons Él administró a muchos que tenían demonios and various diseases. y diversas enfermedades. And by the end of that chapter, Y al final de ese in capítulo, chapter 1 of Mark, el capítulo 1 de Marcos, Jesus healed a man with leprosy Jesús sanó a un hombre con lepra and afterward had to stay y después se tuvo que quedar in unpopulated areas en lugares despoblados because there were coming people to him from everywhere. porque habían gente que acudían a él de todos los lados. Today, Hoy we will see vamos a ver what happens qué sucede when Jesus returns home cuando Jesús regresa a casa, at Capernaum a Capernaum, and everybody finds out about y it. todos se enteran de esto. Let us stand on our feet one more time Vamos a estar de pies una vez más and let us turn to Mark chapter 2. y vamos al capítulo 2 de Marcos And we're going to start off by just reading the first 3 verses. y vamos a comenzar solamente leyendo los primeros 3 versos. If you don't have your Bible, Si usted no tiene su Biblia, the verses will be on the screen. los versos van a estar en la pantalla. But we're looking at Mark chapter 2, Pero estamos viendo Marcos capítulo 2, beginning in verse 1. comenzando en el verso 1. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. When he had come back to Capernaum, several days afterward, it was heard that he was at home. Cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. And many were gathered together so that there was no longer room, not even near the door, and he was speaking the word to them. Y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él le explicaba la palabra. And they came bringing to him a paralytic carried by 4 men. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar. Father, Padre, we need you. te necesitamos. I need you. Yo te necesito. I pray that you would anoint us Yo oro que tú nos unjas with your Holy Spirit con tu Espíritu Santo, and with power and authority, con poder y autoridad, with wisdom and love, con sabiduría y amor, so that we can communicate your word para poder comunicar tu palabra according to your heart. según tu corazón. May this word Que esta palabra be a seed sea una semilla planted in our hearts, plantada en nuestros corazones and may we give fruit y podamos dar frutos in obedience to Jesus. en obediencia a Jesús. This we pray Esto oramos in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar.
The title of today's message El título del mensaje de hoy is Jesus Heals a Paralytic. es Jesús sana a un paralítico. Jesus heals a paralytic. Jesús sana a un paralítico. The chapter that we're going to look at today El capítulo que vamos a ver hoy opens up a section abre una sección that goes from chapter 2 que va del capítulo 2 to chapter 3. al capítulo 3. And in this Y section, en esta sección where we see that Jesus is confronted vemos que Jesús es confrontado by the religious leaders of their day por los líderes religiosos de su tiempo over different topics. sobre diferentes temas. And the Y confrontation la confrontación that we're going to see in today's passage que vamos a ver en el pasaje de hoy will revolve around his authority va a girar alrededor de su autoridad to forgive sins, para perdonar los pecados, which is something que es algo that only God can do. que solo Dios puede hacer. But first, Pero primero, Jesus will demonstrate to us Jesús nos va a demostrar a nosotros the centrality of God's word. la centralidad de la palabra de Dios. Let's look at verse 1 and 2 again. Vamos a ver verso 1 y 2 de nuevo. It says, when he had come back to Capernaum several days afterward, it was heard that he was at home. Dice, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Let's keep up that verse right there. So, if we remember in chapter 1 of Mark, So, si nos acordamos en el capítulo 1 de Marcos, Jesus begins to go around the area of Galilee recordamos que Jesús va alrededor de la área de Galilea to preach, para predicar, to heal, para sanar, to deliver. para libertar. But then in this chapter, Pero después en este capítulo we see that he comes back to his home. vemos que él regresa a su hogar. Now, scholars will debate Ahora los eruditos pueden debatir whether he had his own home si él tenía su propio hogar in Capernaum en Capernaum or if this is referring to Peter's home. o se está refiriendo a la casa de Pedro. Most likely Es probablemente that this is referring to Peter's home. que se está refiriendo a la casa de Pedro. Jesus made his house Jesús hizo su hogar the place where he would do ministry from. el lugar a donde él hacía el ministerio desde ahí. And so we see that in verse 2 So vemos en el verso 2 that after Jesus comes home que después que Jesús regresa a casa, to Capernaum, a Capernaum, it says, and many were gathered together so that there was no longer room, not even near the door, and he was speaking the word to them. y dice, y él se reunió muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él le explicaba la palabra. The homes in those days Los hogares en esos tiempos were not very large places. no eran lugares muy grandes. One commentary says Un comentario decía that maybe people standing up, que quizás las personas parándose, you might be able to fit around 50 people. quizás 50 personas pudieran caber. But we see that when Jesus comes to Capernaum, Pero vemos que cuando Jesús llega a Capernaum, the house of Peter becomes full. en la casa de Pedro se llena, Not only on the inside, no solamente adentro, but even at his door pero aún a la puerta and around his house. y alrededor de su When hogar. people heard Jesus came back home, Cuando las personas escucharon que Jesús regresó a casa, everyone wanted to come see Jesus. todos querían venir a ver a Jesús. Everyone wanted to come and hear Jesus. Todos querían venir a escuchar a Jesús. And notice what it says at the end of this verse. Y dése cuenta lo que dice al final de este verso. When he comes, Cuando él viene, what does he do? ¿qué él hace? It says he was speaking the word to them. Dice que él explicaba las palabras a ellos. It's interesting Es interesante because in Luke chapter 5, porque en Lucas capítulo 5, Luke tells us the same story, Lucas no dice la misma historia, but he adds a detail. pero él añade un detalle. In Luke chapter 5, it says, En el Lucas capítulo 5 dice, and the power of the Lord was present y el poder del Señor estaba presente for him to perform healing. para que él pudiera sanar. In other words, En otras palabras, when Jesus was at the house cuando Jesús estaba en la casa and the people
people were gathering inside and outside the house. Y las personas se estaban reuniendo adentro y afuera de la casa. The power of God El poder de Dios was upon Jesus estaba sobre Jesús to heal. para sanar. But instead of healing, Pero en deber de sanar, Jesus was teaching Jesús estaba enseñando the word of God. la palabra de Dios. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? People come to church Las personas vienen a la for iglesia many reasons. por muchas razones. People come to church Las personas vienen a la iglesia to find a spouse. para poder encontrar a un esposo. People come to church Las personas vienen a la iglesia to get an offering. para recibir una ofrenda. People come to church Las personas vienen a la to iglesia get healing, para recibir to sanidad, find freedom. para recibir libertad. People come to church Las personas vienen a la for a iglesia lot of reasons. por muchas And razones. that's not bad. Y eso no es malo. But I want you to notice Pero yo quiero que usted se dé cuenta that for Jesus, que para Jesús his focus, su enfoque, even though he had the power to heal, aunque tenía el poder para sanar, his focus su enfoque was to communicate era comunicar the word of God. la palabra de Dios. The word of La God palabra de Dios was central era central in the ministry of Jesus. en el ministerio de Jesús. Why was that so important? ¿Por qué era eso tan importante? Because it is through the Porque word es a través de la that palabra our minds que are nuestra renewed. mente es renovada. It is through the Es a word través de la that palabra we que hear escuchamos and our faith is built up. y nuestra fe es construida. It is through the word Es a través de la palabra that the Holy que el Spirit Espíritu Santo convicts us of sin. nos convence de And pecado. so Jesus Entonces was Jesús not looking no estaba to buscando be popular el ser popular and have a nice y service tener un lindo and for servicio. people to say, Y para que las personas digan, wow, look at how anointed Jesus is. oh, mira qué ungido está Jesús. Look at how spiritual Jesus O qué is. espiritual es Jesús. Look at how powerful Jesus O qué is. poderoso es Jesús. Jesus was not looking Jesús no estaba to buscando make a show. el ser un show. He was there Él estaba ahí to communicate para the comunicar gospel, el the evangelio, good news la buena that the noticia. kingdom of El God reino de Dios was present estaba presente in that moment. en ese momento. So the word of God Entonces la palabra de Dios was central era central in the ministry of Jesus en el ministerio de Jesús. and needs to be Y central tiene que ser central in the church. en la iglesia. I don't want the church to be known Yo no quiero que la iglesia sea conocida because we have good lights porque tenemos buenas or luces because we have a screen o porque tenemos una or pantalla because we have a good equipment o porque tenemos buenos or because equipos things look o nice porque las cosas se ven or lindas because we can entertain. o porque podemos entretener. The church needs to be La known iglesia tiene que ser as the conocida place como el lugar where you can hear the word a of donde tú God. puedes escuchar la palabra de What Dios. is God saying? ¿Qué está diciendo Dios? What is God telling me ¿Qué today? es lo que Dios me está diciendo a mí hoy? Our interest Nuestro interés before healing, antes de sanar, before deliverance, antes de libertad, before miracles, antes de los milagros, before any show. antes de cualquier show. Our interest Nuestro interés is that you hear the word of God es que tú escuches la palabra de because Dios, his word porque su is palabra living es viva and active y eficaz. Come on. and has the power Y tiene el poder to save para salvar those who believe. a aquellos que creen. So we see that this chapter begins So vemos que este capítulo with comienza Jesus coming home. con Jesús regresar a casa. And even though the power of God Y aún el poder de Dios estando sobre él, to heal was with him, para sanar a través de él, he decided to teach él decidió enseñar the multitudes who were there. a la multitud que estaba en ese lugar. We need more ministries in the church. Necesitamos más ministerios en la We iglesia. need something more exciting O for ne- the people. O necesitamos algo que excite más a las personas youth. y a la juventud. No, what we need No, lo que necesitamos is the word of God, es la palabra de Dios, anointed by his spirit. ungida por su espíritu. Because if I get you emotional, Porque si yo lo hago a usted emocional, you will leave from here emotional, usted se va a ir de aquí emocionalmente, but you won't leave with transformation. pero no se va a ir con
con Oh, transformación. wow, the pastor preached really good. Oh, wow, el pastor predicó muy bueno. All right, what did he say? Ahora, ¿qué dijo él? Bueno, It was a good message. fue un buen mensaje. What happened in today's service? ¿Qué pasó en el servicio de hoy? Oh, this person got healed. Oh, esta persona fue This sanada. person got delivered. Esta persona fue libertada. Okay, and then what did God say? Ahora, ¿qué dijo Dios? I'm here to teach a word. Estoy aquí para enseñar la palabra. That's it. Amen. Eso es todo. But as Jesus was teaching, Pero mientras Jesús estaba enseñando, the next part of this chapter tells us something interesting. la segunda parte de este capítulo nos dice algo interesante. It talks to us about the power Nos habla a nosotros del poder of tenacious faith. de una fe tenaz. Let's look at verse 3 and 4. Vamos a ver el verso 3 al 4. And they came bringing to him a paralytic carried by 4 men. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Being unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had dug an opening, they let down the pallet on which the paralytic was lying. Y como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. So there was Jesus So ahí estaba Jesús teaching, enseñando, communicating the comunicándose word of God. la palabra de Dios. So many people were around him Tantas personas estaban a su alrededor that there was a man que había un hombre who was paralyzed que estaba and paralítico needed y healing. necesitaba sanidad. And so he had 4 men So él tenía 4 hombres who carried him que lo cargaron on a pallet en una camilla in order to bring him to Jesus. para poder traerlo a Jesús. But these men Pero estos hombres could not get to Jesus. no podían acercarse a Jesús. There was a crowd in between them. Había una multitud entre ellos. So they decided, So decidieron, if we cannot go forward si no podemos ir hacia adelante to Jesus, a Jesús, then let's go above so vamos a ir por arriba to get to Jesus. para poder llegar a Jesús. And so they were determined So estaban determinados that the only hope que la única esperanza for their friend para su amigo that was que paralyzed estaba paralítico was to get him to Jesus. era llevarlo a Jesús. And so in those times, En esos tiempos, many of the homes muchos de los hogares had stairs tenían escaleras on the back of the house atrás de la to casa be able to go to the roof. para poder subir a la azotea. When I was in the Dominican Republic, Cuando yo estaba en la República Dominicana, my wife's father's home, suegro, en la casa de mi suegro, okay, had stairs tenía escaleras to go to the top. para poder subir hacia So arriba. those of you who come from places like that know what he's talking about. So, aquellos que vienen de lugares así saben lo que estamos hablando. And the roof, Y la azotea. yeah, they used the roof Ellos usaban la azotea in order to pray, para orar, to hang clothes to dry, para poder secar ropas okay, and for other reasons. y otras razones. So these men So, estos hombres, said, we can't get to him here. no podemos llegar a Jesús aquí. Let's go to the roof. Vamos a ir a la azotea. And the roof in those Y la days azotea en ese tiempo was made up of beams, estaba hecha de vigas. okay, beams, Vigas. wooden beams. Vigas de madera. And they were made up of branches Y estaba hecha de ramas and of dried mud. y de lodo seco. Okay, so that's how they made their roof. So, así era que hacían su azotea. So these men said, So, estos hombres dijeron, the people la multitud are not going to stop us. no nos van a parar. The roof La azotea is not going to stop us. no nos va a parar. And they began to dig through the roof, Y comenzaron excavar, excavar and break it open, y la abrieron. and they made a hole Hicieron un hoyo so big tan grande that they
lowered the paralytic que bajaron al paralítico down to Jesus hacia abajo a Jesús, in front of him al frente de and in él front of the crowd that was there. y al frente de la multitud que estaba ahí. Can I tell you something? Le puedo decir algo. When you look at these men, Cuando usted ve a estos there's hombres, something that we learn from hay them. algo que aprendemos de ellos. That when you have a need Que cuando usted tiene una and necesidad you're desperate y usted está desesperado for a solution, por una solución, desperate people las personas desesperadas do desperate things. hacen cosas If desesperadas. you need a miracle from Y si Jesus, usted necesita un milagro de it is Jesús, not enough no es to suficiente come into the church entrar a la iglesia or into the presence of o God la presencia de Dios with dignity con dignidad and with pride y con orgullo and with your head up y con su cabeza al when alto. you need a miracle from God. Cuando usted necesita un milagro de You Dios, have to know tiene que if the saber doctors cannot solve it, que si el doctor no lo puede if the resolver, medicine cannot solve si it, la medicina no lo puede resolver, if the therapist cannot solve si it, el terapista no lo puede there resolver, is somebody hay alguien who can solve it. que lo puede resolver. There is somebody Hay alguien who has the power que tiene el poder. to be able to heal. Para poder And if I sanar. can just get to Si Jesus, yo puedo llegar a Jesús, He can touch my body. Él puede tocar mi He can cuerpo, touch my mind. Él puede tocar mi He can mente, touch my heart. Él puede tocar mi corazón. But what happens Pero ¿qué pasa when there's obstacles? cuando hay obstáculos? There were people. Habían personas, There were walls. habían paredes, There was a roof. había un rufo. When you can't find a way in, Cuando usted no puede encontrar la manera como entrar, you make the way in. usted hace una manera para entrar. When you need Jesus Cuando usted necesita a to Jesús come into your marriage, para que entre a su matrimonio, when you need cuando Jesus usted necesita a to Jesús come into your children, que entre a sus hijos, when you need Jesus cuando usted necesita a to come Jesús into your body, que entre a su cuerpo, when you need cuando Jesus usted necesita a to Jesús come with a miracle, que llegue con un milagro, you have to have faith usted tiene que tener fe that is determined. que está determinada. I will pray as long as I have to pray. Yo voy a orar hasta que yo tenga que I orar. will fast as long as I have to Yo fast. voy a ayunar hasta que yo tenga que I ayunar. will ask for prayer as much as I have to ask for Yo prayer. voy a pedir oración hasta que yo tenga oración. I'm going to bother the pastor. Yo voy a molestar los I'm going to pastores. bother the leaders. Yo voy a molestar los I'm líderes. going to bother the church Yo voy a molestar la because I'm iglesia desperate. porque estoy The desesperado. doctors are telling me Los doctores me están diciendo there is no other way. que ya no hay ninguna otra There is manera. no answer. No hay respuesta. But there's somebody Pero hay who alguien loves me, que me ama, who's watching me. que me está mirando. And if I can just get to Y si him, yo puedo llegar a él, you got to break through the obstacles. usted tiene que orar a través del obstáculo. You have to be so convinced Usted tiene que estar tan convencido of what God can do de lo que Dios puede hacer, that you're willing que usted está to do dispuesto something a hacer algo radical. radical. And these people Y estas personas went on the roof fueron a la azotea of Peter's house. de la casa de Pedro. You know the Peter that cut an ear? ¿Usted sabe el Pedro que cortó una oreja? That Peter house La casa de ese Pedro made a hole in his roof. hizo un hoyo en su azotea. Oh, you didn't do it, huh? You didn't do it, huh? You know, there's one commentary that says something interesting. Hay un comentario que dijo algo interesante. These men Estos hombres bringing the paralytic to Jesus trayendo el paralítico a Jesús is a beautiful illustration es una linda ilustración of intercession. de la intercesión. Sometimes A veces there's people hay personas that can't help themselves. que no se pueden ayudar ellos mismos. They're paralyzed. Están paralíticos. If he could have walked to Jesus, he would have. Si él hubiera podido caminar a Jesús, él lo hubiera hecho. If he could have got up and asked Jesus for a miracle, he would have. Si él se hubiera podido parar y pedirle a Jesús por un milagro, él lo hubiera hecho. But he couldn't. Pero él no podía. But the people around him could. Pero las personas a su alrededor sí lo podían hacer. Can I tell you this? ¿Le puedo decir esto? When the church comes together, Cuando la iglesia se une,
and finds people y busca personas that are paralyzed, que están paralíticos physical físicamente or spiritual o espiritualmente or emotional. o emocionalmente. The church La iglesia has to have enough faith tiene que tener la fe suficiente to say, para decir, we don't have an answer for you, no tenemos una respuesta para ti, but we're going to bring you pero te vamos a traer into the presence a la of presencia, the one who can. a la persona que sí And an puede. intercession, Y la intercesión, prayer la oración for those around para us aquellos que nos rodean has power. tiene poder. You feel, Usted se but I siente, pray pero oré and nothing y happens. nada sucedió. Can I tell you, Le puedo decir, these men estos did hombres not look at the crowd no miraron a la multitud and say, we tried, y dijeron tratamos, but nothing happened. pero nada They sucedió. went to the front. No, ellos fueron al frente, They went to the back. ellos fueron hacia atrás, They went upstairs. ellos subieron hacia arriba And when they still didn't see a y way, cuando no vieron una manera, they made a way. ellos hicieron un camino. And when we intercede, Y cuando the intercedemos, church la iglesia has to become just as bold, debe de ser así de valiente, daring atrevidos into the presence of God. a la presencia de You know, Dios. can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? This is not even in my notes. Eso ni siquiera está en mis notas. But there's a difference Pero hay una diferencia between touching Jesus el tocar a Jesús and touching y Jesus tocar a with Jesús faith. con fe. Because there's lots of people. Porque hay muchas personas, I asked Jesus to help, ya yo le pedí a Jesús que me ayudara and he didn't help. y no me ayudó. I asked God to heal, Le pedí a Dios que me sanara and God didn't heal. y no me sanó. I reminded Yo fui of a recordado woman de una who mujer had an issue of blood, que tenía una situación de sangre and there was a multitude of people y había una multitud de that personas was around que Jesus estaban alrededor de and Jesús touching y Jesus. tocando a But Jesús. this woman told herself, Pero esta mujer se dijo a ella misma, if I can just touch si yo solamente puedo tocar the board of his mantle, el manto, the tip of his mantle, el borde de su manto, Amen. if I could just touch his tip, si puedo tocar el molde, I know I will be healed. yo sé que voy a ser And she sanada. made her way through the Y crowd, ella se llegó a la multitud and she got to y Jesus. llegó a Jesús, She touched him. lo tocó. He was on his way Él estaba de camino to do a miracle para hacer un milagro for someone else. para otra persona. And when she touched him, Y cuando ella le tocó, power el poder came into her body, entró a su and cuerpo healed her. y la sanó. and Jesus had to stop Y Jesús tuvo que parar and say, who touched y me? dijo, ¿quién me tocó? The disciples Los discípulos looked at Jesus miraron a Jesús like he was crazy. como que él estaba loco. What do you mean, who touched you? Como que ¿quién te tocó? Everybody's touching you. Todo el mundo te está tocando. I'm touching you. Yo te estoy tocando. But Jesus said something. Pero Jesús dijo He said, no, algo. no, no, no. Él dijo, no, 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 I no. felt Yo sentí virtue virtud come out of me. salir de mí. In other words, En otras palabras, someone alguien touched me me differently tocó diferente. that brought power out. Que trajo que saliera el poder. Me sacó poder. Amen. There's lots of Jesus help me. Hay mucho Jesús ayúdame. But there's a difference between Jesus help me Pero hay una diferencia entre Jesús ayúdame and Jesus, I'm not letting you go y Jesús no te voy a soltar until you bless me. hasta que tú me I'm not bendigas. letting you go Yo no te voy a soltar until you answer. hasta que tú me I'm respondas. not letting you go No te voy a soltar because you're my only hope. porque tú eres mi única esperanza. If you don't help me, Si tú no me ayudas, no one else can. nadie más lo puede hacer. And so here, So aquí Jesus is in the home of Simon. Jesús está en la casa de He's Simón. teaching the word. Él está enseñando la palabra. This paralytic Este paralítico with 4 men con 4 hombres find out he's there. se dan cuenta que él está ahí And they go to the only one y van al único who has the power que tiene el to poder heal this man. para sanar a este hombre. And then what we see, Y después lo que vemos, when the man is finally in front of Jesus, cuando el hombre finalmente está al frente de Jesús, instead of healing him, en deber de sanarlo, we see vemos the priority la prioridad of forgiveness. del perdón. Look at what it says in verse 5. Mire lo que dice el verso 5. And Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo,
tus pecados te son perdonados. They brought a paralytic. Trajeron a un paralítico. They made a hole in the roof Hicieron un hoyo en la azotea so that Jesus para que Jesús would touch him pudiera and tocarle heal him. y sanarle. But instead of healing him, Pero en deber de sanarle, Jesus deals Jesús lidia with an issue that is deeper. con una situación que es más profunda. The issue La situación of sin. del pecado. You came here for healing, Tú viniste aquí para sanidad, but what you really need pero lo que tú verdaderamente necesitas is forgiveness. es perdón. You think your greatest need is for your body to be healed. Tú crees que tu gran necesidad es que tu cuerpo sea sano. But if I heal your body Pero si yo sano tu cuerpo and don't heal your soul, y no sano tu alma, your health tu salud will be va a restored ser restaurada temporarily. temporalmente. But you'll walk away Pero te vas a ir from an opportunity de una oportunidad, to know me, el conocerme, to know God, el conocer a Dios, to be reconciled to Him, el ser reconciliado con Él, so that you will receive eternal life. para que tú recibas vida eterna. Your real problem Tu problema real is not the healing. no es la sanidad. The problem El problema is your sin. es tu pecado. Many people come to Jesus Muchas personas vienen a Jesús for physical needs, por necesidades físicas, temporary needs. necesidades temporales. God free me. Dios liberta, God heal me. Dios sáname, God provide. Dios provee, God give me. Dios dame, God bless me. Dios bendíceme. And the priority of Jesus, Y la prioridad de Jesús, before He blesses you antes que te bendiga temporarily, temporalmente, is to deal es lidiar with your eternal life. con tu vida eterna. And notice how Jesus talks to this man. Y dése cuenta cómo Jesús le habla a este hombre. He says, son. Él le dice, hijo. There wasn't judgment in His words. No había juicio en sus palabras. There wasn't criticism in His words. No había crítica en sus palabras. And I want you to notice something. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Jesus forgives him Jesús le perdona instead of healing. en deber de sanarle. Is it possible ¿Es posible that his que sickness su enfermedad was connected estaba conectada to his sin? a su pecado? Sometimes, A veces, this is not every time. This is not every time. esto no es siempre. So nobody cut this clip So nadie corte este pedazo and say the pastor's teaching. y decir el pastor está If enseñando you're sick, que si usted está it's because enfermo there's sin in your es life. porque hay pecado en su vida. Hey. Ey. But can I tell you this? Pero le puedo decir esto, Sometimes a veces there is sickness hay enfermedades connected que es conectada to sin al pecado that has not been confessed que no ha sido confesado and not repented of. y que usted no se ha arrepentido de eso. People are carrying things here Personas están cargando cosas that aquí they did, que hicieron, that they said, que dijeron, and while they stayed shut, y mientras se quedan callados, sickness came into their body. la enfermedad llegó a su cuerpo. Sickness came into their mind. La enfermedad llegó a su mente. Sickness came into their heart. La enfermedad llegó a su corazón. Sickness came into their job, La enfermedad llegó a su trabajo, into their marriage, a su into matrimonio, their home, a su hogar, into their family. a su familia. Because there's something Porque hay algo that we've done que hemos hecho and we're not confessing it. y no hemos confesado. Did you visit ¿Visitaste tú a witch una bruja or a saint worshiper? o un satanista, Un santero? un santero? Shubat, shmekin so, ratan sokutabai. That was a long time ago, Pastor. Eso fue
hace mucho, that they pastor, gave me these beads, que me dieron estas cadena, cadenas that they gave me these wrist beads, o que me dieron estas that pulseras they did this bath, o que hicieron este that lavado, they read my cards. que leyeron mis cartas, La taza. las tazas No, cards. Cartas. Y también la taza, yes. y también las tazas. It was a long time ago. Hace mucho. The question is, La pregunta es, did you confess it? ¿ha usted confesado eso? Did you repent of it? ¿Se arrepintió de eso? Did you lie about someone ¿Mintió usted acerca de otra persona and you never fixed it? y usted nunca lo arregló? Their reputation, ¿Su their reputación? testimony? ¿Su testimonio? Did you steal from someone ¿Robó usted de alguien? and now no matter what you do, Y no importa lo que usted haga, you're always in debt? siempre está en deudas. You never can prosper. Usted nunca puede prosperar. We don't always understand No siempre entendemos why God por qué Dios deals with things brega con cosas that we didn't ask him about que no le preguntamos a Él que hiciera. before Antes, he deals with the things Él lidie con las that cosas we are asking him que about. sí le estamos preguntando. It's possible Es that posible before God gives you your miracle, que antes que Dios le dé su he milagro, first wants you to be right with him. primero quiere que usted esté bien con Él. It's possible Es posible that the root of that problem que la raíz de este problema isn't your boss, no es su jefe, isn't the doctors, no es el doctor, isn't your friends, no es tus amigos, it's not your house no es tu casa or your wife o tu esposa or your mother-in-law. o tu suegra. Tengo que mencionar a la suegra. I have to mention the mother-in-law. It's possible Es posible that the root of your issue que la raíz de su problema is sin. es el pecado. And the great thing about Jesus Y lo bueno de is Jesús that if you come to him, es que si usted viene a Él, there's compassion, hay compasión, there's grace, hay gracia, there's mercy. hay misericordia. If you come to a man, Si usted viene a un hombre, we might judge you. quizás le vamos a juzgar, We might criticize you. quizás le vamos a criticar, We might condemn you. quizás le vamos a But condenar. the Bible tells me Pero la palabra me in dice Hebrews chapter 4 en Hebreo capítulo that 4 there is a throne of grace que hay un trono de gracia that we can come before with confidence que podemos venir con so confianza that we might receive mercy para recibir misericordia and find grace y encontrar in our gracia time of need. en nuestro tiempo de He necesidad. sees there's sin in this man's life. Él ve que hay pecado en la vida de este His hombre. paralysis El ser paralítico is connected está conectado to sin. al pecado. And so Jesus answered Entonces Jesús in a responde way he didn't expect. en una manera que él no se esperaba. When he saw their faith, Cuando él vio su fe, he saw their faith. él vio su fe. He saw their faith. Él vio su fe. The faith of the ones who brought the paralytic. La fe de aquellos que trajeron al paralítico. Maybe even him as well. Aún quizás también él. When he saw their faith. Cuando él vio su fe. And how did Jesus see their faith? ¿Y cómo Jesús vio su fe? Through their actions. A través de sus acciones. They didn't say, Jesus, we believe in you. Ellos no dijeron, Jesús, creemos en ti. They didn't say, Jesus, we know you can heal. O Jesús, sabemos que tú puedes sanar. He saw Él vio their actions. su acción. That they did all that they did Que hicieron todo lo que hicieron to get to him. para poder llegar a Only él. someone with faith, Solo una persona con fe. someone desperate, Una persona desesperada. and who knows their God Y que conocen a su Dios. will do what they did. Van a hacer lo que ellos And he hicieron. said, son, Y él dijo, hijo, your sins are forgiven you. tus pecados te son perdonados. This is interesting Esto es interesante. because let me read it from one of these AI commentaries. Déjeme leerlo de uno de estas
Comentarios de IA. Look at what one of these commentaries said. Mire lo que dice estos comentarios. It made this observation. Hizo esta observación. No sacrifice is offered. No se ofrece ningún When sacrificio. Jesus forgives, Cuando Jesús perdona, no sacrifice was offered. no se ofrece ningún sacrificio. No priest was consulted. No se consulta con ningún sacerdote. No temple ritual occurs. No tiene lugar ningún ritual en el templo. Jesus simply pronounces forgiveness. Jesús simplemente pronuncia el perdón. The implication is enormous. La implicación es enorme. His action there Su acción ahí brings the first confrontation trae la primera confrontación with the religious leaders. con los líderes religiosos. And we see the exposure Y vemos la exposición of legalistic hearts. de corazones legalistas. Read with me in verses 6 to 8. Lean conmigo los versos del 6 al 8. But some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? oh Lord, ¿por qué hablan a este así? The things pastor make me do. Okay. ¿Por qué hablan este así? Están blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Immediately, Jesus, aware in his spirit that they were reasoning that way within themselves, said to them, Why are you reasoning about these things in your heart? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué piensan en estas cosas en sus corazones? The scribes, El erudito remember the scribes, no, los escribas. o los escribas, Remember that the scribes acuérdense que los escribas are the religious scholars, son los eruditos religiosos, the experts in the law of Moses. los expertos en la ley de Moisés. They were the theologians. Ellos eran los teólogos And they hear Jesus y escuchan a Jesús proclaim forgiveness proclamar perdón without a temple, sin un templo, without a sacrifice, sin un sacrificio, without a ritual, sin un ritual, without a priest. sin un sacerdote. And they say, Y dicen: Who does he think he is? ¿quién él cree que es? Now, they don't say it out loud. Ellos no lo dicen en voz alta. Jesus was rolling deep. Jesús He estaba had a con lot of muchas people around him, personas. right? He was a lot of people around him. Él tenía muchas personas. So they were saying it in themselves. So, se lo estaban diciendo a ellos mismos. But there's nothing Pero no hay nada that can be hidden que puede ser escondido from the heart of God. del corazón de Dios. God knows Dios sabe what we think. lo que pensamos. God knows what we're thinking right now. Dios sabe lo que estamos pensando ahora mismo. Man, that pastor need to stop preaching already. I'm tired. I want to go home. Este pastor tiene que parar de predicar. Me quiero ir para mi casa. Those microphones are too loud. My ears are hurting. Esos micrófonos están muy altos. Mis oídos me duelen. I was going to make a joke, but let me stop right here. He knew what they were thinking. Él sabía lo que ellos estaban pensando. They said, only God Ellos dijeron: solo Dios can forgive sins. pueden perdonar pecados. Only God. Solo Dios. This man is blaspheming. Este hombre está cometiendo blasfema. Why? ¿Por qué? Why are they thinking that? ¿Por qué están pensando eso? Because if he is declaring forgiveness, Porque si él está declarando perdón, and that's only something God can do, y eso es solamente algo que Dios puede hacer, then by him declaring forgiveness entonces él declarar perdón means that he's making himself significa que él se está haciendo a sí mismo equal to God. igual a Dios. Remember that the Gospel of Mark Acuérdese que el Evangelio de Marcos is communicating to está us comunicándonos a nosotros who is Jesus. quién es Jesús. And from the very Y beginning, desde el principio, chapter 1, el capítulo 1, verse 1, verso 1, he is the Son of God. él es el Hijo de Dios. He is God. Él es Dios. And so he's telling us this story So, él no está diciendo esta historia to show us para that enseñarnos in the mind of Jesus, que en la mente de Jesús, he believed he was God. él creía que él era Dios. And therefore, he spoke forgiveness. So, él habló y declaró perdón. And we can only do two things with that. Y solamente podemos hacer dos cosas Or con eso. three things. O tres cosas. Number one, Número 1, either Jesus is lying
¿Está Jesús mintiendo? He thinks he's God, Él cree que es Dios, but he's not. pero no lo es. And he knows he's not. Y él sabe que no lo es. And he's saying something that's not true. Y él está diciendo algo que no es verdad. Or he thinks he's God. O él cree que es Dios. Sorry, actually the first one is O espérate, la primera es, he knows he's not God. él sabe que no es Dios There you go. And he says he is, y dice que lo es. and that makes him a liar. Y eso lo hace un mentiroso. The second option La segunda opción is that he's crazy. es que él está loco. He thinks he's God, Él cree que es Dios, but he really is not. pero no lo es. Or the third option, O la tercera opción, he thinks he's God, él cree que es Dios and he knows he's God y él sabe que es Dios because he is God. porque él es Dios. So the scribes So, los escribas are being confronted están siendo confrontados with the identity con la identidad of Jesus. de Jesús. And we also Y nosotros también, look at what Jesus says and does mire lo que Jesús hace y dice and are confronted. cuando es No, confrontado. and we are Y confronted somos with confrontados the same question. con la misma pregunta. Who do you think Jesus is? ¿Quién tú crees que Jesús es? Was he blaspheming ¿Estaba él cometiendo blasfemia? or was he God ¿O era él verdaderamente Dios? and has the authority Y tiene la autoridad to forgive us de perdonarnos of our sins? de nuestros pecados. And let me tell you, Y déjeme decirle if Jesus is not God, que si Jesús no es the Dios, scribes are correct los escribas están correctos. to think El pensar this man is blaspheming. que este hombre está cometiendo blasfemia. But God, Pero Dios, Jesus, Jesús, in this confrontation en esta confrontación is revealing the heart está revelando el corazón of these religious leaders. de estos líderes religiosos. That instead of them coming with humility to find out, Que en deber de venir con humildad para tratar de conocer, their question, ellos están preguntando, their question o su pregunta is not to find an answer, no es buscar una respuesta, is to find a reason to condemn him. es buscar una razón para condenarlo. Isn't that the heart of religious people? No es el corazón de las personas religiosas. When you do something Cuando usted hace or algo say something, o dice algo, they're not listening to you. ellos no le están escuchando. They're not observing you Ellos no le están in observando order to pray for you para poder orar por and to usted help you y para ayudarle and to give you a hand. y para darle la mano. No, people who are religious, Personas que son they religiosas, wait for moments ellos esperan momentos of weakness de debilidad or of mistakes o de errores in order to condemn you, para condenarle, in order to criticize you, para criticarle, in order to put you down. para poder ponerlo hacia abajo. Our questions Nuestras and preguntas our thoughts y nuestros pensamientos reveal revelan what kind of hearts we have. qué tipo de corazón tenemos. There's too many religious people in churches. Hay muchas personas religiosas en la iglesia, In the churches. en Yeah. las iglesias. How is it that, and we talk about this, I've mentioned this many times. Yo he mencionado esto muchas veces. How can we have a young person ¿Cómo podemos tener una persona joven come in with a hat que entre con una gorra and with earrings y con aretes and with y tattoos, con tattoos? and instead of being happy Y en deber de estar feliz that the young person walked in through the doors of the church, que ese joven entró por las puertas de la iglesia, the religious people, las personas religiosas, you can't come in here usted no puede entrar aquí with that hat. con esa gorra. Take it off. Quítatela. What are you doing with those ¿Qué earrings? tú haces con esos Why do you aretes? have those tattoos? ¿Por qué usted tiene todos esos tattoos? The church is not the place La iglesia no es el lugar for criticism para criticar and condemnation. y la The condenación. church is the place La iglesia es el lugar for transformation, para la for transformación, compassion, para la for compasión, mercy, para la for misericordia, grace, para la for gracia, truth. para la verdad. What is the church going to do ¿Qué va a hacer la iglesia when a homosexual walks through? cuando una persona homosexual entre? Oh, let me move one more seat over here Ay, déjeme moverme de esta silla so I don't catch the homosexual bug. para que yo no agarre y me contamine con ser homosexual.
And let me say this. Déjeme decir esto. This does not mean Esto no significa that we accept que aceptamos any form of sin. todo tipo de pecado. No. No. We preach the truth. Nosotros predicamos la verdad. But there's a difference Pero hay una diferencia. between loving the sinner El amar al pecador and hating the sin. y odiando el pecado. A big difference. Hay una gran diferencia. The church should be a place La iglesia debe ser un where lugar people who are far from oh my Lord. The church should be a place La iglesia debe de ser un lugar where people feel safe a donde las personas se sientan a salvos, to come in el poder entrar with their sin, con su pecado, with their mess, con su reguero and know y saber that the church que la iglesia will hug them lo van a abrazar and love them y lo van a amar and will correct it y lo van a corregir with compassion, con compasión, with grace, con gracia and with prayer. y con oración. And this man, Y este hombre, this paralytic este hombre que estaba who paralítico, could not help himself, que no se podía ayudar él mismo, the sinners who come in our doors, los pecadores que llegan a nuestras if puertas, they could fix their life si ellos pudieran arreglar su vida without Jesus, sin Jesús, do you think they would come in? ¿usted cree que ellos van a entrar? They're here Ellos están aquí because somebody told them porque alguien le dijo that in this house que en esta casa and in God's house, y en la casa de there's Dios someone hay that if alguien you can just reach him, que si tú lo puedes alcanzar a él, you'll find your healing. tú vas a encontrar tu You'll sanidad, find your deliverance. tú vas a encontrar tu You'll libertad, find your tú transformation. vas a encontrar tu Your transformación, life will change. tu vida va a cambiar. Jesus Jesús has a way tiene una manera of exposing de poder exponer legalistic hearts. corazones legalistas. And here is the last point of this Y message. este es el último punto de este mensaje And it's the last point of this passage. y el último punto de este pasaje. When Jesus knows their question, Cuando Jesús conoce sus preguntas, he now teaches them ahora él enseña of the authority de la autoridad of the Son of Man. del Hijo del Hombre. Let's read this. Vamos a leer esto. My time is I'm already past my, let me go through it and then we'll conclude after a comment. Voy a leerlo y después voy a comentar. Which is easier, this is verse 9 and forward. Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, get up and pick up your pallet and walk? Esto del verso 9 hacia adelante. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralytic, Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, I say to you, get up, pick up your pallet and go home. a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. And he got up and immediately picked up the pallet and went out in the sight of everyone, so that they were all amazed and were glorifying God, saying, we have never seen anything like this. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificando a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. I love the way that Jesus confronts people, A mí me encanta la manera que Jesús confronta a las personas, especially arrogant people, especialmente las personas arrogantes, religious people. personas religiosas. He doesn't make a declaration. Él no hace una declaración, He just asks a question él simplemente hace una pregunta that puts them into a tight spot. que lo pone a ellos en una esquina. Oh, you're thinking in your head, O tú estás pensando en tu cabeza this man is blaspheming? que este hombre está cometiendo blasfemia. Who is he ¿Quién es él? to be able to forgive sin? Para poder perdonar pecados. Only God can do that. Solamente Dios puede hacer eso. So Jesus asked them, So Jesús le pregunta, I'm going to ask you this question. le voy a hacer esta pregunta. What is easier? ¿Qué es más fácil? To tell this man Decirle a este hombre, your sins are forgiven, tus pecados son or to perdonados. tell this man, O decirle a este hombre, get up and walk? levántate y camina. Now, Ahora, on the surface, en la... superficie, Amen. both questions Las dos preguntas are just words, son simplemente palabras and they're both easy. y son fáciles. But on a spiritual level, Pero en un nivel espiritual there is
a difference. Hay una diferencia. Because if he says your sins are forgiven, Porque si Él le dice tus pecados son perdonados, that is something spiritual. eso es algo espiritual. And no one can see Y nadie puede ver the invisible result los resultados invisibles of forgiveness. del perdón. But if he says, Pero si Él dice, pick up your mat, your pallet, and walk, levántate y recoge tu camilla y camina, those words esas palabras have implications. tienen implicaciones. Because if the man does not get up Porque si ese hombre no se levanta and walk, y camina, the people las personas are going to look at Jesus van a mirar a Jesús like a false teacher, como un maestro falso, like a false prophet. como un profeta falso. So Jesus is saying, which do you think is easier? So Jesús le está diciendo, ¿qué tú crees que es más fácil? Well, the answer is, Bueno, la respuesta it's easier to say es más fácil decir, your sins are forgiven. tus pecados son perdonados. It's harder to say, Es más difícil decir, pick up your pallet and walk. recoge tu camilla y camina. So what does Jesus do? So, ¿qué hace Jesús? He is going to prove Él va a probar the easier thing la cosa más fácil by doing haciendo the harder thing. la cosa más difícil. He looks at the man in verse 11 Él mira al hombre en el verso and he 11 says, you y le dice, tú, pick up your pallet levanta tu camilla and go home. y vete a tu casa. Then verse 12 tells Y us, después el verso 12 nos dice, if we would have stopped at verse 11 si hubiéramos parado en el verso and 11 nothing happens, y nada hubiera sucedido, I think that would have been the end of Mark, the Gospel of Mark. eso hubiera sido el final del libro de Marcos. I say that's a false prophet. Eso es un profeta falso. But thank God for verse 12. Pero gracias a Dios por el verso 12. Jesus commands, Jesús demanda, get up, levántate, pick up, recoge walk. y camina. And what does the man ¿Y do? qué hace el hombre? A paralyzed man Un hombre que estaba who paralítico, could not walk by himself, que no podía caminar solo, that had 4 men bring him to que Jesus. tenía 4 hombres trayéndolo a Jesús, The very mat la misma camilla that he was on, que él estaba sobre, sustaining him, él sosteniéndolo a él. he gets up Él se levanta and picks up the mat y recoge la and camilla walks out of the y house camina fuera de with la his casa miracle, con su with milagro, his healing. con su sanidad. And at the same time Y en el mismo tiempo that this man receives his healing, que este hombre recibe su sanidad, Jesus Jesús receives evidence recibe evidencia that he has authority que él tiene as autoridad the Son of Man como el Hijo del Hombre to forgive sins. para perdonar pecados. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? We see Jesus refers to himself Vemos que Jesús se refiere a sí mismo in verse 10 en el verso 10 as the Son of Man. como el Hijo del Hombre. I'm not going to spend a lot of time right now explaining this No voy a tomar mucho tiempo explicando esto ahora because mismo, later on in the Gospel of Mark, porque después en el Evangelio de we're Marcos going to come back to this. vamos a regresar a But I esto. want you to know this at least. Pero quiero que sepa por lo menos esto. Demons Los demonios called Jesus llamaron a Jesús and his disciples y sus discípulos also called Jesus también llamaron a Jesús the Son of God. el Hijo de Dios. You're going to see that in the Gospels. Usted va a ver eso en los Evangelios. Jesus is called the Son of God by his disciples. Jesús es llamado el Hijo de Dios a través de sus And discípulos. even the demons recognize that. Y aún los demonios reconocen eso. The multitudes Las multitudes called Jesus llamaron a the Jesús Son of David. el Hijo de David. That's why they would say, Son of David, Por eso decían, Hijo de David, have mercy on me. ten misericordia de mí. The people recognized Jesus Las personas reconocieron a Jesús as the Messiah, como el the Mesías, King el Rey, who was supposed to come que estaba supuesto llegar from the lineage del linaje of David. de David. But when Jesus talks about himself, Pero cuando Jesús habla de sí mismo, his favorite term su término favorito is Son of Man. es Hijo del Hombre. He likes to call himself the Son of Man. Él le gustaba llamarse el Hijo de Hombre. This term, Son of Man,
Este término hijo del hombre can just be a reference puede ser una referencia to somebody who's a human, a una persona que es humano. right? When God talks to Ezekiel, Cuando Dios le habla a Ezequiel, right, the prophet, el profeta, he says, son of man, él le dice, hijo del can hombre, these bones live? ¿pueden vivir estos huesos? Son of man. Hijo del Right? hombre, He's saying human being, diciendo humano, right? Because God wants to make a distinction. porque Dios quiere hacer una diferencia. You're human, Tú eres humano I'm y divine. yo soy divino. You're limited, Tú eres limitado I am y unlimited. yo no tengo límites. So it's a way of referring to people. So es una manera de referirse a las personas, But there's a second way that this term is used in the Bible. pero hay una segunda manera que este término es usado en la Biblia. And this comes from the book of Daniel, Y esto viene del libro de Daniel, chapter 7, capítulo 7, where Daniel has a vision, a donde Daniel tiene una visión, where he sees someone. a donde él ve a alguien, It says he sees someone like the Son of Man que él ve a alguien parecido como el Hijo del Hombre, who comes before the Ancient of Days. que, El anciano de días. que viene antes de los ancianos de día, And to that Son of Man, y a ese Hijo del Hombre, dominion was given to him. el dominio se le fue entregado. And all the Y nations todas las naciones would worship him. lo estaban adorando. So when Jesus says the Son of Man, So, cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, he's pointing back él está señalando para atrás to the book of Daniel. al libro de Daniel. I am Yo soy the Son of Man, el Hijo del Hombre, the figure la figura who will come before the Ancient of Days, que va a venir antes de los días, el anciano de días, Amen. who's going to come before the presence of God que va a venir ante la presencia de Dios and who will receive y que va a recibir authority la autoridad to have dominion para tener dominio over all the nations of the earth, sobre todas las naciones del and mundo, everyone will worship y me. todos me van a adorar. This Son of Man Este Hijo del is Hombre not just a human figure, no es solamente una figura humana, he is a divine figure. es una figura divina. In the book of Daniel, En el libro de Daniel, this is the same reason esta es la misma razón that at the end of the Gospel of Mark, que al final del libro del Evangelio de Marcos, the one thing Jesus is going to say la última cosa que Jesús va a decir that is going to lead to his death, que va a llevar a su muerte, you know what it is? usted sabe lo que es, And you will see the Son of Man y usted va a ver el Hijo del Hombre coming on the clouds of heaven. descendiendo en las nubes del cielo. And what did the priests do? ¿Y qué hicieron los sacerdotes? They ripped their clothes Rompieron sus vestiduras and they said, this man blasphemes. y dijeron, este hombre está cometiendo blasfemia. We don't need any more testimony. No necesitamos más testimonios. That phrase Esa frase leads to the death of Jesus on the lleva cross a la muerte de Jesús en la cruz, because he's making himself equal porque se está haciendo igual to God. a Dios. Why does this matter as I conclude? ¿Por qué esto es importante mientras yo concluyo? Because if you came today Porque si has venido hoy with any need in your life, con alguna necesidad en tu vida, if you came today si viniste hoy with a need for healing, con una necesidad de sanidad, if you came today si usted vino hoy with a need for financial provision, con una necesidad de provisión if you económica, came today si usted vino hoy looking for a miracle, buscando un milagro, I want to tell you le quiero decir that there is a person que hay una persona that you can come to. que usted puede acudir. He is the Son of Man. Él es el Hijo del Hombre. His name Su nombre is Jesus es Christ. Jesucristo. He is the answer. Él es la respuesta. He is the answer. Él es la respuesta. He is willing and able to answer your prayers. Él está dispuesto y tiene el poder para responder sus oraciones. But when you come to Jesus, Pero cuando usted viene a Jesús, He might not always answer Él quizá no siempre conteste in the way that you want Him to. de la manera que usted quiere que Él lo haga. And that's because His priority Y eso es porque su prioridad is for you to be right with God. es que usted esté bien con Dios. And before He answers your prayer, Y antes que Él conteste su oración, He might first have to address quizá Él va a tener
tener que dirigirse dirigirse to the sin in your life al pecado en su vida or an area o alguna área that needs to be surrendered. que tiene que ser entregada a Él. The great thing about Jesus Lo maravilloso de Jesús is that he is our high priest es que Él es nuestro sumo sacerdote and he has the y authority tiene la autoridad to extend grace para extendernos la gracia and the mercy of God y la misericordia de Dios in order to forgive us para perdonarnos and cleanse y us limpiarnos of all de unrighteousness toda maldad. if we are willing Si estamos dispuestos to confess our sins a confesar nuestros pecados and repent. y arrepentirnos. Jesus Jesús was the hope fue la esperanza of the paralyzed man del paralítico and his y friends. sus amigos. Jesus Jesús is our hope as well. es nuestra esperanza también. Jesus Jesús was the only one Fue el único who could forgive and save the paralytic. que pudo perdonar y salvar al paralítico. Jesus Jesús is the only one Es el único who can forgive que puede perdonar and save us as y well. salvarnos a nosotros también. So let us come to Jesus. Así que acerquémonos a Jesús. He can forgive Él puede perdonar and he can heal. y Él puede sanar. The man got forgiven. El hombre que Dios perdonó No, the man got forgiven. o el hombre que Dios ha perdonado. El hombre fue perdonado, but he also left with his healing. Pero también se fue con su sanidad. The God we serve El Dios que le servimos knows how to touch sabe cómo tocar every area of our life. toda área en nuestra When he vida. comes into your house, Cuando Él entra a tu casa, he doesn't just fix one room. Él no solamente arregla un He cuarto. goes to your house. Él va a tu casa. He goes into your room. Él entra a tu cuarto. He goes into your kitchen. Él entra a tu cocina. He goes into your bathroom. Él entra a tu baño. He goes into your closet. Él entra a tus closets. Whatever is going on in your life, No importa lo que esté sucediendo en Jesus tu vida. can forgive Jesús puede and perdonar he can heal. y Él puede He- sanar. He can forgive Él puede perdonar and he can y deliver puede for libertar every need para toda necesidad and every y circumstance. toda circunstancia. Jesus Jesús is the answer. es la respuesta.